Dios bendiga de una manera especial, amada Iglesia de Jesucristo. Dios bendiga, le habla a su hermana Denise Valerio, desde Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas. Vamos a coger la espada del Espíritu. Número capítulo 14. Esta es la palabra que Dios me ha dado para este ayuno que estamos haciendo por los 3 altares. La palabra profética que el Señor me ha dado ha sido Número capítulo 14. Siempre hacemos las cosas como el Espíritu Santo diga en esta casa. Quiero coger y llamar a mi hermana Mariana para que ella me lleve en oración. Hermana, presénteme por favor en oración. ¿Está bien, Señor? Sí, estoy aquí en línea. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Padre que mora a las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos fortalece. De ti viene la fuerza y del poder de tu fuerza, Señor. En esta hora, yo te ruego, como tú, nuestro único Dios verdadero, que eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en esta hora, Señor, tú uses tu sierva maravillosamente. Tu palabra, Señor, sea administrada, Señor, a través del Espíritu Santo. Oh, Dios mío, que cada persona que escuche esta palabra sea sanada, sea libertada y sea restaurada. Oh, Dios mío, que esta palabra sea luz y sea sal a todo aquello que la vayan a recibir. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermana. Amén, amén. Número capítulo 14. Dice así en el nombre de Jesús. Algunos versos vamos a leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni teméis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ello, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales ha oído que tú, de que este pueblo
de cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y qué hechos morir a este pueblo como a un solo hombre? Y la gente que hubiera oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de lo cual había jurado, lo mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que se manifieste, que sea manifestado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta lo tercero, y hasta ahora lo cuarto. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tus dichos, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todo lo que vieron mi gloria y mis señales, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salí al desierto, camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta pravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que se quejan. Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán muertos vuestros cuerpos. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el mundo de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os hará habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños y a los cuales dijiste que irían por presa, yo lo introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Y tan como debajo de ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia de Jesucristo? ¿Hasta cuándo, iglesia de Jesucristo? Así dice Jehová. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrá Jehová que está escuchando de vosotros? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo voy a estar escuchando que ustedes vienen delante de mí con falsas doctrinas, con doctrina de demonio? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo quieren venir a entrar otra doctrina que no es la mía? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrán hablando doctrina de demonio a mis pueblos? ¿Hasta cuándo? Dice Jehová. Yo pediré cuenta. Yo pediré cuenta, dice Jehová. Yo pediré cuentas a los líderes. Yo pediré cuenta a los pastores, dice Jehová. Yo pediré cuentas a los ministros que yo escogí. Yo pediré cuenta, porque no están cuidando a mi pueblo. No están cuidando a mi manada. ¿Hasta cuándo voy a escuchar sus murmuraciones? ¿Hasta cuándo voy a estar escuchando doctrina de demonio? ¿Hasta cuándo vendrán delante de mi presencia preguntándome cosas que ya yo he escrito? Y escrito está. ¿Hasta cuándo murmurarán acerca de mí? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo la iglesia estará escuchando doctrina y falsos testimonios de estos falsos fraudulentos, de estos que se han levantado, viniendo con una doctrina contraria a la doctrina de Cristo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Dice 1 Corintios,
En su capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso mismo está ocurriendo ahora, dice el Señor. El desierto representa el mundo. El pueblo de Israel esperaba una tierra. Aleluya. La cual yo prometí en Éxodo capítulo 3. Dándoles instrucciones a Moisés. Le dije a Moisés, sobre toda cosa, le mostré mi santidad. Antes de darle la comisión, le dije a Moisés, quita el calzado de tu pie. Porque el calzado que tenía Moisés, aleluya, era de los egipcios. Entonces le mostré mi santidad. Después que le mostré mi santidad, que es una separación del pecado, que mi pueblo tiene que ser como yo, santo. Por eso en Deuteronomio capítulo 7, en el verso 2 y en el verso 3, hablé de mi pueblo no se espantara, no hiciera alianza. Y le dije el por qué. En Deuteronomio capítulo 7 le dije a mi pueblo por qué no podían hacer alianza, por qué no se podían empatar con las naciones, aleluya, que estaban a su alrededor. Porque era un pueblo que yo escogí. No porque fuera mejor, sino porque yo me complací. Mas sin embargo el pueblo de Israel no hizo caso a toda palabra que salió de mí. Así pasó con Adán y Eva. Le dije a ellos cuál era mi voluntad. Le di a ellos una tierra, un paraíso. No tenían nada de qué quejarse. Le puse una tierra. Mas sin embargo le dije a ellos que no podían tocar del árbol. Mas sin embargo Eva fue engañada. No escuchó mi voz. Hizo lo contrario. Escuchó una voz extraña cuando ya yo había hablado. Por una incredulidad, por la desobediencia, entró el pecado al mundo. Lo mismo con el pueblo de Israel, en lo que acabo de leer. Escucharon voces extrañas. Cuando ya yo le había dado una palabra a ellos. Permitieron la incredulidad en sus corazones.
Y por eso no entraron a la tierra. Es lo mismo que está sucediendo hoy día. Mi pueblo, mi iglesia, está escuchando voces extrañas. Lo que dice aquí en 1 de Corintios capítulo 10. Esto fue Cristo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos. Algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y se perecieron por el destructor. Esto está escrito, porque yo hice que estuviera escrito. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, eso está aconteciendo ahora. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Esto está aconteciendo ahora. Mi pueblo está escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Según de Timoteo, capítulo 3. Según de Timoteo, capítulo 3. Este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. El que tenga oídos que escuche lo que dice el Espíritu Santo. Mi pueblo no está padeciendo porque no haya palabra. Y porque no haya profeta. Mi pueblo está padeciendo por falta de conocimiento. ¿Quién da ese conocimiento? ¿Quién da ese entendimiento? Abuku, uno solo, el consolador. El Espíritu de verdad. En Juan 16:13 dice bien claro que el Espíritu de verdad no iba a llevar toda justicia y a la verdad, porque lo que Él no iba a revelar a nosotros era la voluntad del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo está aquí. Yo no dejé solo a mi pueblo. Yo no dejé solo a mi iglesia. El día de Pentecostal, Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. No lo he dejado solo. No lo dejé huérfano. Sin embargo, están escuchando espíritu contrario. Que no soy yo que estoy hablando. No soy yo que estoy hablando. Lo que yo tenía que hablar, ya hablé. Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios
de este sistema cegó el entendimiento a los incrédulos. Oí beaucoup, escucha bien, dice el Espíritu Santo, a los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque votanda, pero aquí hay algo. Abutuna fue a los incrédulos. Abutica matizataka. Y Bocotana, no a los míos, no a mi pueblo. ¿Por qué te vas a aceptar? Porque vos tú, yo te abrí el entendimiento espiritual. Te he dado mi Santo Espíritu. Que mora en ti. Como dice Juan 14, versos 16 y 17. Que el mundo no lo puede conocer. Que no lo ve. Porque no mora en el mundo. Sino porque te busca Takama. Si no es mi pueblo, es mi iglesia. Pero un espíritu de error le ha sobrevenido. Está diciendo esto. Romano. Habacuc dice Habacuc. Boleh ke batai sa kabau dia. Habacuc dice Habacuc. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Qué pasó? Romano 1, del verso 24. Escucha bien, dice. Voy a repetir, dice. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. ¿Qué dice ahí? Dios. Escucha bien. Lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios. Escucha bien, dice. Escucha bien, el Señor dice. Los que son míos van a entender lo que estoy hablando. Escucha. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me han abandonado a mí. ¿Para qué? Cambiaron la verdad mía. ¿Para qué? Para ahora honrar y dado culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, están dando culto a líderes que una vez el Señor levantó. Están siendo más fiel a Él. Pero mire bien. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Escucha bien. Pon entendimiento. No te entretengas mirando comentarios. Los que son mis ovejas van a entender lo que yo estoy hablando. No te distraigas. Escucha bien. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la atribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando astentado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, destructores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que practican tales cosas son dignos de muerte, y solo la hacen, sino que también se complacen en lo que practican. Me abandonaron. Quitaron sus ojos, su mirada de mí. Hebreo capítulo 12, verso 2. Dice enfocado, o sea, mirar aquí, a Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino que no sea Batutanakaba, que no sea mi hijo. Habakete fortaleza. Abacatalaka. Abasanaka, abusala. Está pasando lo mismo que pasó en la iglesia de los Galacias. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos que él estaba maravillado cómo los hermanos estaban permitiendo otra doctrina que no era la de Cristo. Y Batutanakapasakata. Habokunana. Habaseka, Matutiri, Basuke, Bultawa. Si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o siquiera un ángel que viniera con otra doctrina que no sea la de Cristo, sea llamado anatema. Butisaka. Habutilekalawa. Butawuku. Mi palabra dice claramente en Apocalipsis 22, versos 18 y 19, que botote que va a secar la batosa acabado. Quien le quite, quien le ponga, busete acabado, será quitado. Abutut nakemao. Abuti sacatao. Esta es la revelación. Esta es la profecía benigna. Esta es la profecía, la palabra de Dios. El que le quite o le ponga, cae bajo la maldición del Señor y será quitado. Haka, Nimu, míralo ahí. Habuternau. Está escrito ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Batista acabado. Segundo de Timoteo, capítulo 3. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿No le vas tú? ¿No son estos tiempos que estamos viviendo? ¿Tiempos peligrosos? ¿Por qué pasó? Abukuta. Yo no he cambiado. Yo tengo una sola boca y ya yo hablé. Y yo qué va. Lo mismo que le dije a los discípulos, se lo digo a mi pueblo, a mi iglesia. Me pidieron cuáles eran las señales antes de mi regreso. Y batao, ¿aló? No está ahí escrito en Mateo capítulo 24. Pero como ustedes no entienden, no escuchan mi voz. Pues se te bate, porque eso está ahí escrito. Eso está escrito. Tres veces lo dije. Yo no hablé de guerra primero. No hablé de peste primero. Abutanao. Lo primero que hablé fue del engaño que venía. Abutikao. Busutulikitao. Por eso lo dije 3 veces. ¿Y por qué te baja? Y por eso está escrito. Abutikao. Aleotivo. Lo dije. Verso 4. Verso 11
y verso 24. Abu que te va a querer. Abu te lao. No que te va a sanar. Abu te liba triste, caba. No dije que se iban a levantar muchos falsos cristos. Abu te va a acabar. Porque vos sos de vacua. Aló. Dice Éxodo 34:6. Que Jehová anda todos los tiempos y todas las generaciones. Porque te vota wasaka. Yo soy el Dios eterno que ando en la eternidad. Abutana kalewa saku. Abusena kalewa. Abauala. Yo sabía que esto iba a venir. Le que te la vasatala. Lo primero que se tenía que manifestar antes de mi regreso a Batesaka era el engaño religioso que hay por toda la tierra. O sea, acabó. Eso no está en un solo pueblo, en una sola nación. Abutú, en el mundo entero. El engaño religioso que venía. Buscarte la sacamos. Por eso hice énfasis a mis discípulos. Mira que nadie os engañe. Porque se iban a levantar muchos falsos cristos. Jacatolaria. ¿A usted qué mano? ¿O es que usted no lee? ¿No está ahí? Y vosotros va. Aló. Inclusive, ahí está lo que hablé de los falsos profetas. Aló, no. Ok, vamos a leérselo otra vez. Dice el Señor. Mateo 24, verso 11. Venga, matole. Búscalo, dice el Señor. Búscate fatalo. Búscalo. Mateo 24, verso 11, dice el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Anone. ¿Qué va? Haloti. ¿No está ahí? ¿Qué está? Ya busco. Ya yo hablé, no tengo que hablar más. Que eso es lo que se ha levantado. Y todavía no me quedé con eso, que se lo dije otra vez en el verso 24. Porque se levantará un falso Cristo. Si los falsos cristos se están levantando, aleluya, desde los tiempos del Juan el Bautista y cuando la iglesia estaba, se están levantando los falsos cristos. ¿Cuánta gente no ha sido engañada? Desde los tiempos del Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuánta religión no estaba en los tiempos de Jesús caminando en la tierra? Aquí mismo he traído estudio acerca de eso. Está aquí. Pero mi pueblo está entretenido, no escucha. ¿De qué va? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Lo he dicho muchas veces. La única manera de nosotros escapar del engaño religioso que hay sobre todo el mundo es teniendo una fe firme en Cristo y que tengamos como autoridad para la iglesia la palabra. Juan 8:31. Pensé que te va a contar. Estos habían creído en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: pues ya que te pongo.
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. A você que nem naquela. Al que te va a Patsuku, a Ekutu, ustedes piensan que eso solamente fue para los judíos. Para todos aquellos que creen en mi Hijo. Esa palabra. A lo que te va a yo no tengo excepción de personas. Esto no por año, dice el Señor. Lo que pasó le va, lo que se le va. Y lo pasó catalán. Lo que no se somete, se va. Y lo dice mi palabra. Ahí hay ejemplo en mi palabra. De personas que me abandonaron a mí. Y abandonaron mi palabra. Y yo me fui. No loco. No hay nada. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué pasó, Kataka? ¿Qué pasó con Salomón? Viste lo que pasó, tío. Amor, tío. Porque vole. O sea, yo mandé a construir el tabernáculo. Moisés, Salomón, lo construyó. Precioso. Sale. Pero yo le dije a Salomón que si él se olvidaba de mi palabra y de mis dichos, yo me iba a ir. Acá tú saca. ¿Qué le iba a dar? Me abandonó. Puso otros dioses delante de mí. Bucativa. La apostasía. ¿Y qué va a tener? ¿Busó? ¿Y qué pasó? Me fui. ¿Qué votó de basota, loco? Yo tengo un reglamento. Y porque te le vas a sacar, te lo vas a sacar, te lo vas a sacar, no el que me diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vas a que te va a. Y lo bajó te lo y lo he butuo. Y esto que digo, lo he dicho en todas las generaciones. En todas. Si usted abandona mi palabra y mis dichos, pues se acama, yo también me voy. Abacote le vasota. Si usted pone otros dioses delante de mí, buscatao, yo también me voy. Y vos sana, es que buscatalao. Es que no entiendo, dice el Señor. Que buscatalao. No hay otro Dios. Abuso que más, sigo siendo el mismo. Abusé, calabaz y leva. El de ayer, el de hoy, de todos los tiempos. Y vos sácata. Y tengo una sola boca. Y lo que vos que te pasó, le va a volver a Sandana que va. Y lo que yo quería que mi pueblo supiera, está poco te va. Está escrito aquí. Abusé de cama. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas conocen la voz mía. Gracias, Señor. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y vos se te va. A vos, ¿quién es la verdad? Que no da lado. Mi Hijo es la verdad. Por eso que valeta le vasota. Por eso él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene del Padre sino por mí. Abajo no. No hay otro camino. Abuseca. Es el único camino. Y yo lo escogí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Aquí. No hay otra doctrina. No hay otra doctrina. Excepto la doctrina de Cristo. Cualquiera que venga con otra doctrina contraria a la que está aquí, se acabó. Se ha llamado anatema y se acabó.
Porque según de Timoteo 3. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Acá, eso no se está viendo. Sí. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto he vista. ¿A vos te qué va a calar? ¿Qué te va a calar? Vamos acá. ¿De quién tú piensas que estoy hablando aquí? Es como tú, Naka. Escucha bien y abre los oídos. Butelicao. Te lo voy a repetir. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impecables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitas. Bacutanao. Aló. Abuso canalaca. Aquí yo no estoy hablando de alguien que no me conoce. Vienen, ¿cómo? ¿De apariencia de qué? De piedad. ¿Y qué dice Mateo 7:15? Busto al lado. Vamos. Mateo 7:15. Ay, santo. Oh, cómo qué presencia, Dios mío. Acutinao. Leo. Escucha bien. Y lee. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Por dentro son lobos rapaces. Ay, canao. ¿Cómo es que vienen a nosotros? ¿Vestido de qué? De oveja. ¿Y qué bacota? ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto he visto. Bucuta náusea que. Pasó con lo. ¿Por qué pasata? Pero como ustedes andan atrás de los hombres y no de mí, ¿por qué pasó? Por eso le ha sobrevenido un espíritu de error. Abocótalo. Abaceta que ya. Yo quiero que usted entienda algo. Yo me debo a mi palabra. Yo soy fiel a mi palabra. Lo que yo hablé, lo hablé. Y cabacó. Y no hay otro. ¿Por qué? Abase que la quea. Que le pasó. Abutina que. ¿Acaso yo soy un Dios de cultura? Abase que no. Ay. ¿Vos que le vas a taraba? ¿Acaso no dice mi palabra en Isaías 56:7 que mi casa sería llamada casa de oración y que yo iba a llamar a todos los pueblos? A você, canal. A vos que balaya. Ah, no. ¿A qué va? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque ahora han querido quitar a nosotros los hispanos, la lengua hispana. Se nos está diciendo que tenemos que buscar la Biblia hebrea. Porque ahí es que está la verdadera revelación. ¿Para qué te vas a sacar? Aquí va. Nana, va a decirle. ¿Cuántos millones de personas la Reina Valera no ha llevado a mi presencia? Y se acabó. Cuando han hecho una traducción y han puesto cosas que no es de mí, abocotana, yo le aviso a ustedes
y se lo hago a sentir. ¿A vos qué te le vas ahí? Ah, no, ne. ¿A qué? No, ahora quieren ir a los tiempos de Israel. Al hebreo, ser como hebreo. A base canao. Todos. A Bucótala. Juan 3:16. Jesús murió por una humanidad. Iban a venir toda clase de personas, todos aquellos que creen en Jesús, que creen en el Hijo de Dios. Alabados al Señor. Entran al arca. Y como no. Ok, todas mis hijas que se pongan ahora como lo hacen los judíos, que se ponen la mujer aquí un velo y los judíos se ponen un gorrito aquí. Ahora quieren ustedes imitar a un pueblo que me abandonó a mí, que no creyó en mí. Lo que yo dije del pueblo de Israel se va a cumplir, porque es mi pueblo. Pero el pueblo de Israel me ha abandonado. ¿Y cómo le va a ser, nana? Y ahora ustedes lo van a imitar a ellos. ¿Qué? No, va a ser que no. Ajá. Ay, santo. Saca baxi saca. Harus ke bato la baso. Habati ka baso ka le ba. Abas ke bato. Albu tu je ba. Abato le baso. Acá se que mono. Yo dije que mis hijas, mis hijos, vistan con pudor y con modestia. Que usted va a sentir vergüenza de exhibir su cuerpo. Porque ahora su cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a sentir vergüenza de exhibirnos. Sencillamente eso fue lo que dije en mi palabra. A vos, nanea. ¿Y cómo? Ahora quieren vestir como los judíos. Ah, qué no, qué mao. Este va a sacar no. Y usted no es latino. ¿Eh? A vos sacar no. ¿Y qué pasó, lequeo? ¿Y qué vamos a hacer con aquellos que me reciben, que están en las montañas? ¿Qué porque te pasó, lequeo? No, más se quemó. A vos sala, ahorita no. Ahora quieren decir que yo soy un Dios de cultura. No pasó, canao, le la wasaku. ¿Viste, no? Es que me duele que mi pueblo piense así. Abusa, que no. Ale catala. A veces que te va a salir pasó que te va. A vos que te le va. Ahora hay muchas revelaciones, dice el Señor, de que se le está apareciendo a mucha gente. Voy que irme, amor, no. No. Porque yo no me había visto que yo me había parecido a tanta gente como me estoy apareciendo ahora. Dije, wow, según dicen ellos. A que basutan, aquella, basura, wow, y wow. Que me la parezco, que lo agarro, lo llevo al infierno, lo llevo al cielo, y batena, y quema. Y vienen con revelaciones nuevas que yo le doy. Ay, no digan nada. No, y no digan nada, que están todos ustedes creyendo todas esas cosas. ¿Por qué tipo? Porque ustedes no están examinando los espíritus. Abacatila. ¿Y qué más son, no? Ahora es los ángeles que llevan a la gente al infierno. Abutunaco. ¿Ves que no? Eso es nuevo. Porque el único que entra y sale es mi hijo Jesús. Bueno, qué valor, que me tomó, y que va a ser, y que va. Que llegó, me tomó y me llevó al infierno.
Y basoko. Haití na que na aquí. Están como en los tiempos de Jeremías. Están como en los tiempos, como dijo mi siervo Moisés en Deuteronomio capítulo 13. Abanecamo. Y te quemas aquí. Y usted también está en lo mismo. ¿Qué pasó, Cata? ¿Qué dice mi palabra? ¿A poco tú te ibas a catar? ¿A qué más? Quien sea que venga al frente de nosotros con una doctrina, con una revelación, botica malota. Tenemos que buscar la revelación en el Espíritu y vasácatala. Y el Espíritu Santo nos da la interpretación, nos da si eso viene de Él, si viene de Jehová o no viene de Jehová. Y cabatole acá, y con la vasócata, y con la palabra en la mano. Abasoku. Abasekema. Abosere. Ahora están diciendo que no hay arrebatamiento. Butitama. ¿Por qué va a salir loco? Pues si no hay arrebatamiento, dice el Señor, ¿a qué tierra que ustedes van ahí? Si no hay arrebatamiento, dice el Señor. El Señor dice que si no hay arrebatamiento, que a qué tierra es que vamos ahí. ¿Para qué te le va a hacer aquí? No quema. Porque el pueblo de Israel iba caminando por una palabra que yo le di, que iban a entrar a la tierra que manaba leche y miel. Por la cama, no sé qué. Pero en el camino, Abusudnane, escucharon otros espíritus. ¿Y cuál de acá? ¿Y cuál fue el resultado? Dice el Señor. A vosotros. Lo acabo de leer. Número 14. A vosotros. Aquí te bastó una cama. No. No importó lo que yo hice por ellos. Lo saqué con mano fuerte de Egipto. Lo libré, hice milagros, prodigios. Avacate no. Aló. Y aún así no creyeron en mí. Y butuna que dura servi, abatuta. Aquí mató. Como dijo Esteban en Hechos 7. Ay, santo. Hechos 7. Lo que yo miro en el espíritu lo voy diciendo. Y no voy a decir algo que no, como no veo bien. Mírelo aquí. 51. Duro de cerviz, incircunciso, de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Camane. Aléjala. El mismo Esteban le dijo a Mau, no me seque, no importó lo que yo hiciera por ello. La incredulidad, la falta de fe, la obediencia a mí, a mi palabra que salió de mi boca, hicieron que muriera en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Mas solamente entraron a la tierra prometida los que creyeron lo que yo hablé. Anaquema. Y eso es lo mismo que estoy mirando hoy día. Muchos de mis hijos se han extraviado a diferentes doctrinas, a diferentes enseñanzas. Que no va a haber arrebatamiento. Que mi iglesia va a pasar por la tribulación. Abócate para acá. Anda y vaca. ¿Dónde lo dice? Ve que te pasa y va todo. Que yo sepa, yo escribí aquí, ya no sé cuántas veces se lo voy a leer. Jala quemado. Qué paciencia. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de lo que duermen, para que no entres a tricar como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel, con voz de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentar los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que no entendemos de ahí? Acá. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Baseta, cama. Acatívoco, lo repito otra vez. Santo. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Acá, está claro. Pero también entiendo que hay un texto bíblico que lo tiene a ustedes nervioso, que es 2 Tesalonicenses capítulo 2 en su verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hace que a loco está. Fíjese, hermano, las señales del anticristo ya le hemos hablado muchas veces en esta página, pero al parecer muchos hermanos están confundidos. Y lo que yo puedo sentir en el Espíritu, con todo lo que está hablando el Señor, es que el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, teme por muchos de ustedes que han sido extraviados. ¿Por qué? Porque están escuchando doctrina de demonios. Están escuchando, están investigando, donde se le hace más fácil a usted y a mí limpiar el altar de Jehová, que son nuestros corazones, porque Él dijo que iba a poner su palabra en nuestros corazones, hermanos. En Jeremías 31, en su verso 31, en adelante, Él dijo que ahora el pacto, o sea, que estamos bajo el nuevo pacto, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Estamos bajo la gracia, hermano. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre personas específicas, pero el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, hermanos. Entonces, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro aliado, nuestro abogado es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hay muchas preguntas que la iglesia se está haciendo, pero están buscando respuesta en otro hombre. Están buscando respuesta en lo primero que se le aparezca. Donde usted y yo tenemos que buscar respuesta es en Jesús. El Espíritu Santo es el mismo, hermano. Lo mismo que el Espíritu Santo te revela a ti, me lo tiene que revelar a mí, porque somos un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido, hermanos. Entonces, a diferencia del arrebatamiento, a diferencia, oiga bien, la venida del anticristo no será sin advertencia. O sea, el arrebatamiento es así, es un abrir y cerrar de ojos. Solamente el Padre sabe la hora, ni Jesús ni los ángeles lo saben, hermanos.
Así como el Padre predijo a través de los profetas que iba a venir el Mesías para la salvación de su pueblo, ¿verdad? Dios dijo que iban a nacer en Belén y así señales, ¿verdad que sí? Oiga bien. ¿Y qué pasó? Nació Jesús. Lo rechazaron, ¿verdad? Jesús murió, resucitó el tercer día y está en el trono intercediendo por nosotros. Se le dio potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, hay muchos hermanos que están empezando a escuchar doctrinas que es contrario a la doctrina de Cristo. O sea, son como las olas del mar. Un día creen, otro día no creen. O sea, no tienen una convicción firme en lo que han creído. Y están comiendo todo lo que se le aparezca al frente. Y ya muchos hermanos han sido seducidos por estos falsos. Ahora, el Señor dio señales, de antes de su venida, las cuales la estamos mirando, hermano. Alabados al Señor. Y una de estas señales, aleluya, gloria a Dios, habló del engaño religioso, de guerra, de naciones, peste, hambre, pero dice que todavía no era el fin, pero eran principios de dolores. La iglesia va a desear que Cristo venga, hermano. La iglesia lo va a desear. Porque Cristo viene por una iglesia, no por una iglesia moderna, hermano. Cristo viene por la iglesia que Él estableció aquí en la tierra. Y esa iglesia usted la encuentra en los hechos. ¿Ve? Por eso le digo, es importante que a la luz del Espíritu Santo usted vuelva otra vez y saquemos los rollos y los estudiemos, hermanos. El libro de los Hechos, mire, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, el Evangelio, ¿verdad? Y de Hechos a la carta de Judá y Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, ese es el diseño para nosotros en la iglesia. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros tenemos que estudiar, hermano, a la luz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, todo el que toca, se le abrirá. Si usted está buscando de verdad a Jesús, usted va a encontrar a Jesús. Usted va a encontrar la verdad. Porque, hermano, cuando el Señor me trajo a su luz admirable aquí, lo católico, los testigos de Jehová, los Jesús solo, los evangélicos, los pentecostales, toditos ellos me tenían como loca. Porque los pentecostales decían una cosa, los evangélicos decían otra, los católicos, los testigos de Jehová, y así, y doctrina, y mucha gente, los mormones, y todo ese wiri wiri. Y hermano, mire, yo un día dije, ¿quién tiene la verdad? Llorando, hermano, yo tiré un grito desde el fondo de mi corazón. Yo tiré un grito, hermano, porque yo, hermano, venía del mundo, de una vida perdida en el pecado. Porque, imagínate tú, el Señor en el camino, ¿cómo fue que yo vine aquí? Era que ya yo me iba a matar, que yo había planificado mi muerte, hermano. Entonces, para que una gente planifique su muerte y ya se iba a matar, es porque estaba cansada de esa vida que llevaba, ¿verdad que sí? Pues eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba cansada de la vida que llevaba. Yo prefería mejor la muerte, porque para mí no había solución. Entonces, hermano, con tantas cosas que yo veía, porque yo veía que muchos cultos de adoración de los pentecostales parecían demonios, como la fiesta de palos, cuando mi mamá invocaba a los demonios. O sea, yo crecí en ese ambiente. Entonces yo cuando veía muchas cosas que yo vi en los altares de Jehová, yo decía, ay no, yo hacía así, ahí hay un demonio, ahí hay un demonio. Entonces todo eso me estaba volviendo loca. Pero ¿qué pasa? Lo que me estaba volviendo loca era que los hermanos me decían a mí que yo era una satánica y que la que estaba mal. Yo veía en las caras de los hermanos, yo veía nombres aquí que el Espíritu Santo me hacía ver. Yo veía algunos hermanos que decían ahí arriba adulterio, otros decían fornicación, otros decían mentira, otros decían lascivia,
Hermano, yo estaba asustada. Y lo que yo veía, yo lo hablaba. Y mire, hermano, se armó una persecución terrible hacia mi vida espiritual. Y ya cuando el Espíritu Santo vio que yo me estaba volviendo loca, hermano, vino del cielo. Yo nunca en mi vida, hermano, nunca en mi vida, 37 años, nunca en mi vida yo había sentido lo que sentí aquella tarde en la 170 y tercera avenida, bajándome del bus 11. Mire, desde las 9 de la mañana el Señor me puso a caminar aquí. Pero ya cuando estaba cayendo la tardecita, que yo andaba con la hermana Marisela, que donde esté Dios la bendiga, cayó sobre mí, hermano, un fuego y yo empecé a hablar lenguas que yo nunca en mi vida había hablado, géneros de lengua. Yo sentí un fuego tan fuerte dentro de mí y sentí a la misma vez un río dentro de mí. Y hermano, lo primero, mire, como parecía un fogón, mínimo. Hablando mucha lengua, y yo asustada, porque para que usted vea cómo era que yo estaba, que ni sabía que eso era del Espíritu Santo. Y estaba congregándome ya. Lo primero que el Señor hizo fue llevarme a una oficina del gobierno, donde estaban los niños. Oficina del gobierno de los niños. Y yo empecé a hablar en lengua grandota, ahí, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Y salió una culebra grande de ahí. O sea, el Señor aprovechó, alabado sea el Señor, lo que es de Denis Valerio, que yo empecé a obedecer, hermano, desde el principio de que llegué aquí. Yo obedezco sin entender. Por eso cuando yo veo a un hermano que está en desobediencia, que Dios le habla y como que desobedecen, yo no resisto eso. Yo mejor me voy de su vida porque yo no conocí eso, no se me enseñó eso. Se me enseñó la obediencia desde el principio. Fue el entrenamiento que se me dio. De acostar, de estar desde las 12 de la noche, hermanos, hasta las 3 de la mañana, hincada limpiando mi casa con un pañito y con agua, donde había un suape. Y usted sabe lo que yo decía, sumisión al rey, sumisión al rey. Limpiando un apartamento de 3 habitaciones, con un pasillo, una sala grandísima, con una cocina grandísima, hincada, todo el mundo durmiendo y yo limpiando. Entonces, desde el principio se me enseñó a obedecer sin entender, que de las consecuencias se encargaba Jehová. Hermano, y por su misericordia, porque ya me estaba volviendo loca, el Señor me bautizó con la llenura de su Santo Espíritu. Porque, hermano, yo veía a los demonios, yo veía sombra, yo me estaba volviendo loca. ¿Qué pasa, hermano? Después empezó a educarme, a enseñarme su palabra. Yo no me lo sé todo, pero lo que Él quiere que yo haga es lo que me ha enseñado. Y sigo aprendiendo, hermanos. Entonces, yo creí en Cristo, porque Él me dijo quién era la verdad. Porque yo eso es lo que le pregunté, ¿quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Me dijo yo, Jesús. ¿Ya? Mira, hermano, más nada. Yo, Jesús. Eso fue todo para que Denis Valerio cambiara. Nunca permitió el Espíritu Santo que yo dijera que yo era pentecostal ni evangélica. Nunca. No sabía por qué, hermano, porque no lo sabía. Yo caminaba. ¿De qué religión es usted? Yo le decía, no, yo no soy religión. Yo soy cristiana. Y me miraban. ¿Cómo así cristiana? Yo decía, sí. ¿Usted no es pentecostal? Yo decía, no. ¿Usted no es evangélica? No. Yo soy cristiana. Pero yo no sabía por qué yo lo decía. Y me metí en una guagua. Y cuando entré, me dice la mujer, ah, ¿usted es evangélica? Le dije, no, no soy evangélica. Pero que yo no sabía por qué, hermano. Ah, pues usted es pentecostal. Le dije, no, tampoco. ¿Y de dónde es usted? Digo, yo soy cristiana. Hermano, yo no sabía. De mi boca salían cosas que yo no entendía, pero me salían. Hasta que el Espíritu Santo me llevó a la Biblia, a Hechos, el capítulo 11, en su verso 26, donde dice que por primera vez a los discípulos se les llamó cristiano en Antioquía.
Y de ahí me llevó a Hechos 26 en su verso 28, donde dice que Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Y después viene y me dice, léete primera de Pedro, capítulo 4, en su verso 15 y 16. Dice que usted no padezca por ladrón, por esto y lo otro, pero si padece como cristiano. Y me dijo, mira, cristiano significa que Jesús y su palabra es la suprema autoridad en tu vida. Cuando yo vengo con esta revelación, que no fue ninguna revelación porque está ahí en la Biblia, sino que Él me dio el entendimiento. Y yo vengo y lo digo aquí, todo el mundo se me levantó. Satánica, diabólica. Pero yo le estoy hablando con la Biblia. Bíblicamente nos llamamos cristianos, no evangélicos. Ni tampoco nos llamamos pentecostales. O sea, la fiesta de Pentecostés, oye bien, la fiesta del Pentecostés de los judíos, vino sobre la iglesia el Espíritu Santo. Pero es que no dice que no tenemos que llamar pentecostal. Ni tampoco dice que nos tenemos que llamar evangélicos. Se nos habla a nosotros de los evangelios. Pero no dice eso. Bíblicamente nos llamamos cristianos. Y yo vine y dije lo que el Señor me dijo. Ay, ¿para qué fue eso? Se me levantó el mismo infierno. Después vengo y un día estoy orando y el Espíritu Santo me dice, voy a leer la Biblia y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y el Espíritu Santo me dijo así, Denis, ¿por qué tú lees la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y yo le dije lo que había en mi corazón. Porque los cristianos lo leen. Porque eso es lo que había en mi corazón, porque eso fue lo que yo vi en los hermanos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y yo hacía lo mismo. Y me dijo, vamos a la Biblia, el Espíritu Santo. Y me llevó a Colosenses, el capítulo 3, en su verso, déjame buscarlo. Mejor lo voy a buscar. Gracias, Espíritu Santo. Me dice el Espíritu Santo, búscalo mejor. Porque todo lo que el Espíritu Santo ha venido tratando conmigo, yo vengo y se lo digo al pueblo. No, y lo que encuentro es el pueblo, maldita, azarosa, sí, toda esa palabra, hija del diablo, y esto, y aquí vengo. Pero en vez de usted decir maldita, azarosa, hija del diablo, ¿por qué más bien usted no ayuna y ora para que si yo soy la que estoy mal, se van a levantar todo lo que es la iglesia? Sí, porque yo conozco una iglesia de poder que está entre nosotros, que nada más tenemos que doblar rodillas y el Señor va a hacer. ¿O no? Eso fue lo que hacían los hermanos. Cuando algo pasaba, se ponían en ayuno y oración. Y Jehová actuaba. Entonces viene y me lleva y me dice, mira, vamos a leer conmigo, verso 16 de Colosenses 3. Le me dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, me dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, Denis, hacedlo en el nombre de Jesús. O sea, tú no tienes que leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo hacen los católicos, ¿no? ¿No te acuerdas? Me dijo. Cuando tú eras carismática y cuando tú estabas en la escuela de la monja. Y yo, ay, sí, Espíritu Santo. Ok. Pero sí me dijo esto, pero cuando se bautiza, tiene que ser en el nombre de los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque esa comisión la dio Jesús. En Mateo 28, verso 19 al 20. Y no solamente eso, me llevó a los textos bíblicos a donde se ve el bautismo de Jesús. Dice que del cielo hubo una voz que habló. Dice que vino como paloma, no es que una paloma, vino como paloma sobre Jesús, el Espíritu Santo, y Jesús estaba ahí, los tres estaban ahí en el bautizo de Jesús. Y dice que Él nos dejó a nosotros el ejemplo. Ahora, a los judíos que no han creído en Jesús, ellos sí se tienen que bautizar en el nombre poderoso de Jesús. Porque ellos rechazaron a Jesús. Pero nosotros, la iglesia, no hemos rechazado a Jesús.
Por eso es que en Hechos, el capítulo 2, en el verso 38, después que Pedro, el poder del Espíritu Santo, da todo esto, lo que habla, este discurso, después vienen los hermanos y dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, hermanos varones? Y le dice Pedro, bautizarse en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sí habían rechazado a Jesús. Pero nosotros, la iglesia, no hemos rechazado a Jesús. Por eso nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo dijo el Señor. Pero ahora se han levantado los falsos profetas, los falsos maestros, ¿ve?, a decir que esta Biblia, la de Reina Valera y otra Biblia, todo eso es demoniático. Que el nombre de Jesús es de que un caballo. Que nosotros tenemos que ir ahora a la Biblia de los hebreos. Que eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Ahora quieren que nosotros celebremos las cosas, las ceremonias que celebró el pueblo de Israel, cuando todas esas cosas ya no es necesario. No quieren meter a la fuerza el judaísmo. No quieren meter a la fuerza eso. ¿Ve? Y también no quieren meter a la fuerza que solamente Jesús, que Jesús solo. Y también hay otra cesta que no quiere meter a la fuerza al Espíritu Santo. Y ahora salió una nueva que se llama la madre, que es el Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas no lo quieren meter a nosotros, al pueblo de Dios. Pero solamente aquellos que no tienen una intimidad, que no conocen al Espíritu Santo, que no tienen una convención de su fe y de la palabra de Dios, van a ser engañados, hermanos. Van a ser engañados. Con esto yo no le estoy diciendo a usted que usted crea en mí. No. Pero sí le exhorto como hermana en Cristo, si es que usted cree que yo soy su hermana, que mejor examinemos la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y deje de estar comiendo tanta doctrina, porque a la iglesia se le metió mucha doctrina que viene de la iglesia católica y que están practicando, como el bautismo seco. La iglesia está haciendo eso, el bautismo seco. Presentamos al niño allí con 2 testigos y le hacemos un rito, lo mismo que hacen los católicos. Pero los católicos lo único que hacen es que buscan una fuente de agua y presentan al muchachito con los padrinos, ¿verdad que sí? Con los padrinos. Y buscan una cosa, ¡fua, fua, fua! Y lo meten ahí. Pero la iglesia ahora le ha dado con subir los muchachitos arriba, presentárselo al Señor, oye bien, y con 2 testigos. Usted tiene la autoridad, dice Mateo 10:1, y dice, aleluya, Efesios 6 en su verso 3, que nosotros los padres, ¿verdad?, tenemos la autoridad. Cuando mi hija nazca, yo no necesito ir a una iglesia a presentarla. Inmediatamente mi hija nazca, yo se la voy a presentar a mi padre. ¿Por qué? Porque yo tengo esa autoridad como madre que soy. Son muchas cosas, hermanos, como casarse. Que si usted dice que no se casa por la iglesia, ese matrimonio no es de Dios. ¿Dónde lo dice? Si a nosotros se nos dejó Romanos capítulo 13, ahí están las leyes civiles. Si yo voy y me caso allí, en la ley ya estoy casada, no estoy en fornicación ni adulterio, como en fornicación, perdón. Ahora, si yo quiero que el pastor haga una oración por mí, por mi esposo, yo invito al pastor a mi casa, a mi boda, pero yo no tengo que hacer eso en la casa del Señor. ¿Dónde dice que al templo iban a eso? A celebrar boda. Gente que van con las tetas afuera, hermanas con unos trajes. En esta misma página hay estudios de lo que simboliza el traje de novia, de lo que simboliza lo que usted se pone ahí. Si yo había tenido todo esos conocimientos, yo no me había casado así. Pero el Señor lo permitió. Y hoy día yo te puedo hablar, yo pasé por ahí. Porque eso fue lo que me enseñaron los evangélicos.
Pero bendito sea el Señor, que me hizo pasar por la apostasía teológica, la apostasía moral y todas las cosas que yo miré en el pueblo, para hoy yo venir en el nombre de Jesús a derribar todo argumento y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo la obediencia a Jesucristo. Esto no se lleva en mi poder, hermanos. Y he traído toda clase de estudio. Aquí está, aquí hay una biblioteca gratis, con los textos bíblicos y todo. Mire qué dice aquí, con esto termino. Perdonen, hermano, que no estoy mirando los comentarios. Van a tener tres acontecimientos. El primero es el ministerio de la iniquidad. El segundo es, aleluya, que sucederá la apostasía. Y el tercero es que será quitado de en medio de quien al presente lo detiene, antes de que se manifieste a toda claridad el anticristo. Hermano, el sistema ya está preparado. Ya está preparado, hermano. Pero tienen que suceder 3 eventos antes que el anticristo sea manifestado a todos. Pero para eso, vámonos para arriba. Porque este live, de lo que el Espíritu Santo va a enseñar con la palabra, óigame, busque un cuaderno para que escriba. Porque le voy a dar todos los textos bíblicos. Porque, hermano, es increíble. Ya yo he dado este estudio par de veces con la palabra, se lo he dicho. El Espíritu Santo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y todavía los hermanos vienen a decirme cosas que son diabólicas. Yo no lo entiendo. Entonces, vamos a ver. Este estudio, tengo 5 años dándolo. Y todavía los hermanos me vienen con el mismo raquiñerío. Entonces algo está mal entre nosotros. Vamos para arriba.